Bueno, comenzamos la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios desde Caracas, Venezuela, hoy 1 de agosto del 2015. Y le recordamos a la gente que nos quieren seguir por televisión, bueno, los que tienen DirecTV van a desconectar el cable del televisor de DirecTV para poder tomar la señal de aire. Y aquellas personas que tengan un televisorcito viejo en su casa arrumado por allá, lo que tienen que hacer es conectarlo, enchufarlo y prenderlo y colocar el canal 66 y van a recibir la señal perfecta. Bueno, Rosita. Bueno, continuamos con nuestro programa y dando continuidad a la conversación que teníamos la semana pasada con respecto a los aportes de la mesa en cuanto a la situación que estamos viviendo nosotros aquí en Venezuela. Vamos a proceder a leer un poco los resumen de esa mesa. Aporte de la mesa constituyente de análisis de situación económica, Caricuao, julio 2015. Análisis de la situación. Falta de conciencia en producción, en la iniciativa y en la propuesta. Los créditos son una fiel reproducción del sistema capitalista. Se ignora la necesidad de un cambio de timón en los modos de producción. La economía social promovida por el Estado, mercado, debate y venta programada de alimentos y productos de la cesta básica son retenidos por organizaciones bachaqueras, grupos familiares mafiosos, delincuencia organizada, acaparadores y locales informales. Esta desestabilización de la economía informal con las empresas creando desequilibrio en la cadena de distribución de alimentos, generando contrabando e incremento de costos de los productos de cesta básica, entre otros rubros. No existen canales regulares donde colocar las denuncias. Apatía en la población que prefiere adquirir los productos a cualquier precio. Poco incentivo del gobierno que motive la producción urbana de alimentos organopónicos en el combate de la guerra económica. Existen en los anaqueles de los supermercados productos no prioritarios que utilizan los mismos químicos de base de los detergentes que escasean, en lo que se evidencia un sabotaje en la producción y distribución de los mismos. Los productos de primera necesidad son expedidos en pequeños locales, por lo que falta de personal para atender a la población produce inmensas colas. La harina de maíz en sus diferentes marcas eran distribuidas en los barrios donde los pequeños comerciantes se benefician con un pequeño porcentaje. La materia prima que se elabora en Venezuela no es suficiente para que las empresas puedan producir los productos básicos, papel higiénico, pañales, leche en polvo. Estamos alienados a las marcas específicas por tradiciones culturales. Existen unas propuestas en las cuales salieron de la mesa que decían seguir el ejemplo del colectivo de economía urbana y organopónica que se llevaba en la biblioteca Aquiles Nazoa, Ruiz Pineda, Caricuao, de siembra de plantas, entre ellas la moringa, planta regeneradora celular, antigripales, entre otras. Resalta también los cultivos organopónicos de la Iglesia de Resurrección del Señor, aquí en Caricuao. Instalar mesas de la constituyente económica del Poder Popular en las comunas, consejos comunales, colectivos y diferentes organizaciones de base. Centros educativos, culturales y deportivos, es decir, cancha de paz, como sucede que se inauguró dentro de poco, hace poco tiempo se inauguró una cancha de paz en un liceo de aquí de la localidad. Tomar en cuenta todo lo que ha hecho la comunidad organizada en materia dialogar con las empresas y los colectivos para buscar salidas creativas y eficientes y eficaces ante la situación y crisis económica en la que estamos. Tener como punto de referencia el testimonio de nuestros originarios aborígenes en su capacidad de producción y distribución equitativa. Tenemos el reto de crear una cultura de consumo,
Crear otra cultura de consumo más sana, libre y eficiente. Promover cooperativas de producción en el área de alimentación, calzados, ropa, uniformes escolares y otros rubros de primera necesidad. Organizarnos para la Contraloría Popular, la fiscalización y sanciones pertinentes. Educación y organización para el reciclaje de la basura. Crear conciencia. Uso de nuestros medios de comunicación locales para difundir todo lo que se está haciendo en nuestra parroquia a nivel ecológico y los cultivos organopónicos. Tomar las áreas verdes para desarrollar proyectos de producción. Hacer un censo familiar por áreas para elaborar el abastecimiento familiar con una mayor efectividad sin necesidad de hacer colas. Observaciones y sugerencias. La revolución no debe ceder ninguno de sus logros en materia social. El gobierno debe exigir a las empresas el pago justo de los impuestos para respaldar económicamente las obras sociales que beneficien a los pobres. Las ventas programadas de Mercar Pedeval requieren mejor promoción y difusión de sus productos con veracidad, claridad y equidad. Que sus horarios sean ajustados a las necesidades del entorno, incorporar las misiones sociales a la producción de huertos familiares en sus respectivos planteles educativos. La venta de pollo y carne regulada en los comercios privados ha sido positiva para la población para adquirir dichos productos y así evitar la especulación. Debemos crear una agenda de esperanza, contrarrestando así el desaliento de la guerra económica que hizo impacto en el derrocamiento de Allende, Chile. Debemos dejar atrás la cultura paternalista, rentista y consumista, heredada del capitalismo de Estado. El poder popular organizado es la primera y principal instancia para la participación protagónica y democrática del pueblo, sobre todo en los elementos esenciales como son la Contraloría, la fiscalización y la imposición de sanciones, ejerciendo así el poder ciudadano, poder moral. La inflación es un producto del aumento salarial desproporcionando el valor real de nuestra moneda nacional. El venezolano come con bolívares, no con dólares. Necesitamos fortalecer nuestra moneda. ¿De qué nos vale que nos den más papelitos, bolívares devaluados, que no nos alcanza para cubrir la cesta básica? Cada semana nos encontramos con precios que suben y suben. Hay que averiguar los costos de producción de los productos para poder así fijar precios justos al consumidor. Se sugiere analizar el progreso económico de nuestros países solidarios, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, entre otros. Bueno, esto es, Johnny. Ese es un resumen que hicieron. Yo de verdad que yo estuve hablando con Pablo sobre eso. Si le preguntan a Johnny Oropesa, lamentablemente yo estoy en cualquier cantidad de puntos, estoy en total desacuerdo con esos estudios. Primero porque la mayoría de nosotros no vamos a hacer un huerto en nuestra casa. Nosotros queremos seguir yendo al supermercado a comprar las cosas que necesitamos. Creo que tiene que haber un incentivo. El empresario no es enemigo nuestro en el Estado nunca, en ninguno de los estados los empresarios tienen que ser enemigos. No pueden ser que los empresarios de otros países sean mis amigos y los empresarios de mi país sean mis enemigos. Entonces yo estaba viendo por lo menos esta semana que se firmó un acuerdo para que de Uruguay trajeran no sé cuántas cantidades de alimentos, cuando realmente Venezuela es un país fértil y que puede ser muy productivo, y entonces en vez de invertir esos dólares trayendo mercancía ya elaborar la mercancía aquí. Creo que es una cuestión de que se tiene que sentar gobierno, se tiene que sentar oposición, se tiene que sentar los empresarios. Están hablando de por lo menos de que cobrar bien los impuestos, y los impuestos tienen que ser bien distribuidos, todo este tipo de cosas, cobrarle los impuestos a los empresarios, pero entonces nos damos cuenta que cada vez tenemos menos empresarios. Entonces llegará un momento en que no tendremos a empresarios a quien poderle cobrar los impuestos. Entonces es una cuestión muy contraproducente. Yo te estaba escuchando hablando sobre todos esos puntos. Es algo muy bonito, es algo muy hermoso, es algo muy bello, pero realmente tenemos que profundizar en cada uno de esos puntos, y cada uno de esos puntos nos invita a que el pueblo tiene que trabajar más.
no precisamente tiene que trabajar menos para estar más pendiente de los huertos de su casa. No, 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 no. El pueblo tiene que salir a trabajar más. En los campos se tienen que activar. Yo que he recorrido Venezuela, yo paso por cualquier cantidad de terrenos y territorios que están prácticamente baldíos y abandonados y no se está haciendo absolutamente nada. Entonces veo a mi país, que amo tanto a mi país, que puede ser un país tan productivo, y en realidad las tierras están abandonadas. ¿Pero por qué las tierras están abandonadas? Precisamente porque estamos hablando de los productos regulados, y yo no voy a romperme el lomo, dejar mi sangre ahí en el campo, si en realidad lo que voy a sacar no me va a dar ni siquiera el costo de la semilla ni de la producción. Entonces creo que todo tiene un valor justo. El arroz tiene que tener su valor justo, igual los granos, podemos hablar de caraota, podemos hablar de frijoles. Cuando yo me voy por los lados del estado de Aragua, que yo anteriormente traía muchos productos de esos lados, me doy cuenta de que la mayoría de esas granjas que están muy productivas están hoy en día abandonadas, pero están abandonadas precisamente porque yo no puedo producir un pollo regulado. Y el Estado me tiene que subsidiar a mí, pero si el Estado no me subsidia, yo no puedo fabricar. Entonces tenemos una economía totalmente distorsionada. Yo ayer estaba hablando con un cliente mío brasilero y él me dice, bueno, que con los dólares que ellos traen, ellos están viendo que aquí la cosa está pero demasiado barata, demasiado regalada. Pero entonces es una cosa contraproducente, porque las economías tienen que estar balanceadas. Si bien nosotros tenemos que vivir con bolívares porque es nuestra moneda, nosotros dependemos del dólar, porque toda nuestra economía está 100% dolarizada. Todos nuestros cálculos en nuestro país de todos los productos, porque no se produce absolutamente nada, tienen que ser calculados en dólares. Y si nosotros los calculamos en dólares y cada vez están fabricando, como dice eso que tú leíste, están fabricando más papelitos de forma de bolívares, el dólar se va encareciendo, se va poniendo más costoso. Entonces muchas veces tenemos un dinero en las manos con el cual vamos a adquirir un producto, pero que el dinero no tiene valor. Entonces, el mismo empresario que va a invertir en un país no va a traer un dinero en dólares, un capital en dólares para invertirlo en un país para luego recoger papelitos sin valor. Entonces, es una cuestión de que yo digo que se tiene que sentar estos grupos que se están haciendo a nivel comunitario, como se están haciendo en la biblioteca aquí en Nazoa, donde se está reuniendo el Pablo de Pablo, donde te has reunido tú, donde se ha reunido mucha gente, en todas las parroquias, pero también con el grupo económico del Estado. Se tienen que sentar todos juntos y con el grupo económico verdaderamente de los empresarios, porque realmente lo que estamos viendo es una caída libre, que es perjudicial para todos los venezolanos, porque va a llegar un momento en que el Estado no va a poder mantener a toda la población con productos realmente subsidiados. Yo creo que eso va un poquito más allá. Yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que debemos cambiar la mentalidad. Total. Justamente porque no es posible que, por ejemplo, den créditos para producción en el campo, ¿verdad? Y produzcan en el campo, y por supuesto se les pide que lo vendan a un precio, efectivamente, porque hay un crédito, pero venga después la empresa privada y entonces por querer tomar esos elementos le ofrezcan un precio superior, y entonces ellos se apropien de esa producción. Inclusive estamos viendo que eso se está dando y es muy fuerte, se está dando en los casos en que compran la producción antes de que se produzca a futuro, de modo tal que entonces ya está comprometida. Y efectivamente, tal como está diciendo, ¿qué sucede con eso? Se está dando los créditos para que se produzca, pero hay un complot allí para poderse apropiar de esa producción. Eso es delicado. Acuérdate que el crédito y lo otro que tenemos que estar pendiente es justamente lo que tú decías, el cambio de mentalidad. Acordémonos que nosotros venimos de un país que en principio era productor. ¿Qué producíamos nosotros? Producíamos cacao, producíamos café, y éramos un país productor. Después, cuando vino que se descubrió el petróleo, entonces la cultura de producción cambió, porque entonces ya la gente empezó a emigrar. La gente que estaba en el campo, la gente que producía, vio que había una forma como más fácil de obtener recurso, y hubo el boom.
donde abandonaron los campos, abandonaron la producción y se fueron a los sitios a ser consumidores en vez de productores. Tanto fue así que vemos cómo comienzan a poblarse las grandes ciudades y entonces abandonan los campos. Y entonces, en vez de ser trabajar con esa cultura que siempre habíamos tenido de cultivar, tener nuestro conuquito y poder producir esos pequeños insumos que la mayoría tenían. ¿Qué sucede? Que entonces no, yo voy a trabajar en una empresa, yo voy a ser secretaria, yo voy a ser obrero, yo voy a construir, pero no producimos. Eso crea una falta de abastecimiento. ¿Por qué? Porque entonces cambió la cultura, ya es una cultura consumista. Entonces, por supuesto, cuando estamos ante esa realidad, los campos están abandonados. Nos vemos esos campos que son unos campos muy fértiles, que están en unas condiciones que muy bien podríamos reactivar. Lo que se busca un poco con y uno que ha estado en estas reuniones, es que la gente vuelva a retomar esa cultura de producir, esa cultura de volver de nuevo a nuestro cimiento, volver de nuevo al campo. ¿Cuántas personas se han venido? ¿Cuánta gente? Por ejemplo, esta nueva generación no sabe lo que es sembrar. Sí, vamos a cerrar la parte. Pero algo bien importante. Entonces, sí, un poquito como nosotros, que ahora que tengo la experiencia en el liceo, fíjate, es triste ver que los muchachos que van saliendo del liceo, tú le dices, bueno, ¿y qué vas a estudiar tú? No, yo voy a estudiar aduana. ¿Y tú qué vas a estudiar? No, yo voy a estudiar seguro. No, ¿y tú qué vas a estudiar? No, yo tengo que buscar algo que me genere dinero, pero no vas a estudiar agronomía, algo que produzca. No, ¿para qué? Si para eso yo me voy a estudiar comercio internacional. Es triste. Entonces, por eso es que nosotros, inclusive en el caso de nosotros, el Liceo Francisco Fajardo, estamos, aunque no se está buscando, fortalecer a través de esos proyectos socioproductivos, que los muchachos vean que además de esa parte consumista, existen otras donde nosotros podemos producir, y producir no solamente para nuestro beneficio, sino también para el beneficio colectivo, para nuestra sociedad, que sea algo solidario. Inclusive, fíjate, nosotros allá tenemos un pequeño huerto donde estamos experimentando. Para nosotros es una novedad porque yo no sé nada de siembra, pero fíjate que el hecho de ver salir un tomatico, el hecho de ver salir es un gran incentivo. Entonces, de alguna manera, lo que se busca con esto es retomar esos cimientos y que podamos crear conciencia de que no es solamente venir y consumir y que me resuelvan la vida comprando productos en el supermercado, sino que yo puedo también transformar y transformar Venezuela en un país desarrollando como lo han hecho los demás países desarrollados, poniendo a producir sus campos. Pero ¿quién lo va a producir si nosotros no comenzamos a transformar la cultura? Lo decía el Evangelio, debemos transformar nuestra mentalidad. Correcto, pero es bien importante que nos demos cuenta que estos países que se han desarrollado a nivel del campo, Rosita, no es que cada quien se ha puesto a hacer un huertico en su casa para que le salgan los tomaticos, sino que realmente han sido comunidades que han tomado territorio, han tomado terreno, los han sembrado. Entonces, por lo menos, fulanito tiene 10 hectáreas, el otro tiene 15, el otro tiene 20. Y entonces luego hay como una comuna, porque es a nivel industrial, no es a nivel manual, no es a nivel artesanal que están produciendo, y luego vienen estas máquinas y cosechan todo, y entonces luego se lleva todo eso a un solo granero y se ve cuánto se produjo entre tantas hectáreas y luego se le reparte a cada quien según sus hectáreas. Es la idea. Entonces, cuando el presidente Chávez empezó a regalar tractores en el campo, tenía esa mentalidad. Pero la gente tenía la mentalidad luego de tener el tractor y el tractor tomarlo y venderlo o llevárselo para otra parte o usar el tractor con otro fin. Entonces, mientras la persona no tenga... Caracas es una ciudad que está prácticamente demasiado convulsionada. Hay una población demasiado grande en Caracas. Y la mentalidad que tenemos que cambiar tiene que ser la mentalidad para que
la gente salga de Caracas, pero salga al campo. Pero cuando salga al campo, que el campo le produzca. Que cuando el campo le produzca y podamos vivir. Yo me encantaba cuando yo pasaba por esas granjas allá en La Victoria, en el estado de Aragua, porque yo veía que las granjas no solamente producían, sino de que eran prósperas. Las personas, es que yo estoy de acuerdo contigo. Los dueños de las granjas eran personas prósperas. Y nosotros queremos que el campo produzca, pero que los campesinos también sean personas prósperas, claro, que puedan tener sus camiones, que puedan tener sus tractores, que puedan tener sus cosas. Pero mientras tengamos los productos a precios totalmente regulados, sin control, ahí yo no le veo camino. Sí, yo estoy de acuerdo. Disculpa, porque yo siempre coloco el ejemplo del pan. La harina del panadero está regulada. Perdón, el pan del panadero, el pan canilla, está regulado y el panadero tiene que producir ese pan. Pero resulta que el panadero vino aumento de sueldo, el panadero le aumentaron la luz, el panadero le aumentaron los impuestos, le aumentaron el local, le aumentaron absolutamente todo, le aumentaron la harina y la canilla sigue regulado. Y pasan los años y siguen los aumentos salariales, de impuestos, de local, de todo, y el pan sigue regulado. Entonces llega un momento, como me dice el dueño de la panadería, el City Pan, me dice: Johnny, no puedo fabricar ese pan porque me sale demasiado costoso, no puedo fabricarlo. ¿Cómo hago? Tengo que salirme de la regulación. Yo estoy de acuerdo contigo con eso, pero justamente ahí debemos cambiar la mentalidad. Es cierto, ¿cómo nosotros vamos a adquirir harina de trigo si nosotros no producimos trigo? Esa no es nuestra cultura. Entonces, como nosotros no producimos trigo aquí en Venezuela, porque nosotros lo que producimos aquí es maíz, entonces, ¿cómo vamos a aspirar tener un saco de harina de trigo a un precio determinado si tenemos que traerlo de afuera? No tenemos ni pero entonces fíjate qué sucede. Entonces efectivamente tú dijiste algo que es muy sabio. Nosotros tenemos que tener los campos e ir a trabajar con máquinas y todo esto. Pero ¿qué sucede? Si nosotros no empezamos con cambiar la cultura, ¿quiénes son los que desarrollan en aquel momento? Los grandes empresarios que tienen la maquinaria, que tienen hacia... ¿Por qué? ¿Qué sucede si nosotros esperamos que sean aquí en el estado, la gente nuestros oriundos de aquí del país, pero no tienen la cultura? No podemos esperar que vayan a trabajarlo. Por eso es que es importantísimo que desde nuestra zona donde estamos, nuestro barrio, nuestra comunidad, desde la escuela, nosotros comencemos de nuevo a transformar esa cultura, que dejemos detrás el consumismo. Nosotros tenemos que darnos cuenta lo valioso que es producir, porque verdad, mira, vuelvo a retomar, cuando nos vino el boom del petróleo, se nos metió ese chip que no, tranquilo, que la abundancia lo traemos todo de afuera porque ya todo está hecho. No, ¿hasta cuándo vamos a estar con ese chip encima? No podemos continuar. Eso es lo que nos tiene a nosotros la economía dolarizada, porque todo viene de afuera y eso no puede ser. ¿Qué pasa si nosotros liberamos la economía y abrimos, cambiamos y dolarizamos? Que bueno, efectivamente va a venir gente de afuera, va a traer y van a instalar aquí industria, eso es muy cierto, pero ¿qué va a pasar con el país realmente? ¿Va a competir nuestros agricultores, la gente va a poder competir con esas transnacionales que van a venir? No, es que la idea es lo contrario, la idea es que nosotros podamos surgir, y para nosotros podernos levantarnos tenemos que transformarnos, y esa transformación va en que si a mí me dan un crédito, yo tengo que también poder responder ante ese crédito con producción. Es cierto que hay que elevar la retribución en cuanto a la producción, tiene que ser más equitativa, porque no es justo que por allá en los Andes produzcan papas y entonces saquen saco y saco y se lo paguen en una miseria, y las personas que se encargan del traslado, ¿verdad?, que es la distribución, sean los que ganen el dinero, los que no están produciendo. Eso es cierto, Johnny, yo comparto contigo todo eso. Y entonces es allí donde efectivamente tú y yo y todos nosotros debemos ejercer controles, porque no podemos también dejar que sea el Estado solamente que asuma los controles. Yo tengo que empoderarme, y donde quiera que esté, que yo vea algo, yo también tengo que denunciar. Ser un pueblo unido, un pueblo que se unifique en función de criterios, unos
criterios nuevos, unos criterios de corresponsabilidad. Y gracias a Dios que con nuestra Constitución, a diferencia de otros países, nosotros sí tenemos la soberanía. ¿Por qué? Si la aprovechamos, porque existen leyes y reformas en nuestro marco legal que nos permiten apropiarnos, nos permiten participar. Eso no ocurre en otra parte. Nuestra Constitución es una Constitución innovadora, nuestra Constitución es una Constitución diferente, porque nosotros no somos representativos, que buscamos una persona que nos resuelva. Nosotros somos participativo y protagónico. Es decir, que si a nosotros no nos están determinado gobernador, como tú dices, el Estado nos está fallando, gracias a nuestras leyes nosotros podemos pararnos y podemos hablar, mira, aquí esto hay que hacerlo conforme a lo que dice la voluntad del pueblo, y el pueblo se compromete y el pueblo tiene, pero eso es un cambio de mentalidad, Johnny, y tú te podrás reír, pero es que el evangelio da risa, porque el evangelio es sembrar la semilla y sembrar la semilla y creer aunque no lo vea. Esa es la fe. Aunque yo no lo vea, yo sé que esa semilla va creciendo, esa matica está allí. Usted que me está escuchando a lo mejor dirá, no, esa es una utopía. Es una utopía, pero cuando usted empieza en su hogar a sembrar y usted ve algo, oye, se emociona. Y cuando se emociona, entonces dice, no, mira, pero yo qué hago aquí si hay tanto terreno, a lo mejor mi familia, yo mejor me voy y siembro y tengo otra vida. Ese también es el evangelio del cambio, el evangelio de creer que un mundo nuevo es posible. Y más si yo tengo la posibilidad de participar y ser protagonista de ese cambio. Amén. Bueno, como dice nuestra hermana Rosa Mireya, un mundo nuevo realmente es posible. No estamos negando ni aprobando en este momento. Creo que, como dice nuestra hermana Rosa Mireya, y yo parto de eso, creo que todos somos partícipes de lo mismo, que tenemos que cambiar la mentalidad. Pero tenemos que cambiar una mentalidad realmente a un cambio y a una producción. Yo recuerdo que en una oportunidad todos los muchachos querían estudiar agronomía en mi época, porque verdaderamente se quería trabajar el campo y el campo se ha olvidado. Y realmente nosotros contamos con una tierra increíblemente fértil y vemos cómo se distorsiona el mundo. En este momento vemos en Bélgica cómo las gandolas son botadas y la leche la botan en las carreteras porque no le están pagando el precio justo. Y aquí en Venezuela realmente yo decía, no la boten, nosotros se la compramos, cuando me estaba viendo la noticia por la televisión, ¿no? Y entonces es una cuestión es una cuestión de mentalidad, pero una cuestión de mentalidad y de unión. Lo que tú produzcas, lo que tú no produzcas, yo te puedo ayudar de este lado, y lo que yo necesite para hacer el cambio, para hacer ese cambio que realmente no necesitamos los venezolanos, ese cambio que realmente necesita el mundo, que allá en Holanda no estén botando las cosas, nosotros se las compramos por este lado, pero de este lado también nosotros le tenemos que enviar productos a ellos. Pero entonces esos convenios que se han firmado, que se hagan realidad. Si nosotros tenemos un convenio, por lo menos yo siempre lo he dicho, si tenemos un convenio con Argentina donde nosotros estamos enviando petróleo, aquí no debería de faltar carne, aquí no debería de faltar granos, por decirte algo. Y si tenemos un convenio con otros países, con Nicaragua, con Ecuador, con los países de América Latina, también tiene que haber un cambio. Nosotros realmente, lamentablemente lo único que produce Venezuela es petróleo. Bueno, ellos no producen petróleo, nosotros producimos petróleo y ellos nos fortalecen también con sus productos. Pero nosotros también tenemos que fortalecer nuestros campos, nosotros tenemos que industrializar nuestros campos. Y el llamado que yo siempre he dicho, las regulaciones no son buenas, ni los controles extremos son tampoco buenos. Tienen que haber ciertas regulaciones para que no se nos escape el empresariado, claro, pero tiene que haber controles por parte del Estado también, claro, y por parte del empresariado, donde podamos nivelar, donde no nos podamos olvidar de ese pan canilla que duró no sé cuántos años regulado, que ya por supuesto que no se puede conseguir porque nadie va a fabricar para perder. Pero la idea es como yo lo invité al principio. Mi idea es que estos consensos que se están haciendo a nivel de comunidades, que se hagan con el gobierno y que se hagan con el empresariado también, de manera de que podamos unir fuerzas y salir adelante.
tenemos que vivir en armonía. Johnny Oropesa siempre lo va a decir. Siempre nosotros vamos a vivir en armonía, siempre Johnny en felicidad, la cuestión del amor y salir adelante todos juntos. Sin rivalidades. Bueno, como llegamos a la parte final del programa, ya nos hicieron más señas que, bueno, con un avión cuando va a aterrizar. Rosita, para que te den. Bueno, no, agradecidos por este hermoso encuentro, dándole gracias a Dios y sobre todo pidiendo que nos ayude a transformar nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar. Solamente transformando nuestro corazón podemos crear un mundo mejor. Amén. Así como lo dice nuestro Padre Jesucristo, Él es el camino, el poder y la vida. Que tenemos que buscar verdaderamente es el pan espiritual. Que si realmente nosotros nos damos cuenta, necesitamos más el pan espiritual que el pan material, y todos los días seguimos buscando ese pan material y no olvidamos ese pan espiritual. Amén. Bueno, entonces, que esa bendición de Dios Padre Todopoderoso que nos envía el Padre Pablo, que ya en este momento está en el retiro con nuestras parejas de las comunidades, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Nos vemos la próxima semana. Amén. Amén. Chao. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero, al servicio de unos pocos